Los sellos del Eterno en la historia y la materia. A lo largo de la historia humana, el Eterno, Yahweh, el Todopoderoso que gobierna los cielos y la tierra, ha dejado huellas, estructuras y límites que resguardan sus propósitos eternos. No hay azar en su diseño. Todo está sostenido por patrones invisibles, por leyes físicas y espirituales que impiden que el hombre se arrogue autoridad antes de tiempo. En cada generación, en cada detalle, Yahweh ha guardado los tiempos, los lugares y las personas que cumplen su palabra. Uno podría pensar que el mundo se mueve por decisiones humanas, guerras o políticas, pero detrás de ese escenario visible hay un orden que sostiene la historia. El Creador no deja su obra al descuido. Desde el principio, ha cerrado con precisión cada acceso que podría alterar su plan. Lo vemos en las Escrituras, lo vemos en la arqueología y lo sentimos en el espíritu cuando comprendemos que nada escapa a su gobierno. Tomemos como ejemplo el monte del templo. En aquel lugar donde una vez reposó la gloria de Yahweh, hoy se levanta la mezquita de la roca. Muchos han soñado con reconstruir el templo, pero esa edificación musulmana actúa como un muro protector, como una llave que solo puede girar cuando el tiempo del Eterno haya llegado. Ninguna nación, por poderosa que sea, podrá mover esa piedra sin desencadenar una guerra global. Y es que no se trata de un simple edificio, sino de un testimonio físico del decreto divino. El templo solo será restaurado cuando el Mesías, el ungido de Yahweh, reine con autoridad. Hasta entonces, el Creador mantiene cerrada la puerta para evitar la profanación. Lo mismo sucede con el sacerdocio. Aunque el templo no existe hoy en Jerusalén, el linaje levítico sigue presente. El sacerdocio no desapareció, solo fue guardado, oculto, esperando el tiempo señalado, porque Yahweh nunca deja un vacío en su sistema de orden. Mientras el templo no esté en pie, la función sacerdotal no puede ejercerse en plenitud, pero el linaje sigue existiendo, preservado como una semilla bajo tierra. En los últimos días, según el profeta Ezequiel, solo los hijos de Sadoc, una rama fiel del sacerdocio levítico, podrán ministrar ante el Eterno y tocar los utensilios santos. Ezequiel capítulos 40 al 48. Yahweh estableció esa línea para impedir que cualquiera, por ambición o ignorancia, usurpe la santidad del servicio. Es un filtro divino, un muro espiritual que protege su santuario de la impureza. Aunque algunos testimonios, como el del investigador Ron Wyatt, apuntan a que el Eterno permitió su hallazgo solo a quien pertenecía a la línea correcta, aquella con derecho espiritual para acercarse a lo santo. Porque tocar el arca sin ser autorizado es tocar el trono mismo de Yahweh. Lo aprendió Usa cuando extendió su mano para sostenerla. El acto bien intencionado fue mortal, porque rompió un orden. No bastan las buenas intenciones, hace falta estar dentro del patrón del Eterno. Por eso, en los días finales, solo los sacerdotes de Sadoc podrán acercarse a los utensilios consagrados, porque fueron apartados no solo por sangre, sino por fidelidad. Otro sello divino es la vaca roja, la pará adumá. La Torá establece que solo una vaca perfectamente roja, sin defecto, puede ser sacrificada para purificar a los impuros. Desde los tiempos del Segundo Templo, no se ha encontrado un ejemplar que cumpla esas condiciones. Pero Yahweh no ha olvidado su palabra. Cuando llegue el momento de la purificación del pueblo y del restablecimiento, como señal de que los días del reino están por manifestarse. No antes. Porque el Eterno no permite que se manipulen los símbolos de su santidad para fines humanos. La vaca roja, como el templo, como el arca, espera su voz. También la fórmula del aceite de la unción fue retirada de la humanidad. El libro del Éxodo describe sus ingredientes, pero el secreto de su composición exacta se perdió con el tiempo. No fue casualidad. Si alguien hoy intentara reproducirlo, sería un acto vano, porque la unción no se transmite por alquimia, sino por designio. Yahweh permitió que la fórmula desapareciera para que nadie pueda proclamarse ungido sin haber sido llamado. Así el aceite del reino permanece reservado, como el espíritu mismo del Mesías, que desciende solo sobre quienes el Padre escoge. Las genealogías aparentemente frías listas de nombres son en realidad otro de los mecanismos de resguardo del Eterno. Cada linaje en la Escritura tiene propósito. Desde Adán hasta Abraham, desde Judá hasta David, desde David hasta Yeshua,
Cada generación fue una cadena precisa. Yahweh permitió que los registros se conservaran en los tiempos antiguos para establecer legitimidad. Hoy, muchas de esas genealogías están veladas y no por descuido, sino porque el tiempo de revelarlas aún no ha llegado. Cuando el Eterno restaure el reino, los hijos de Jacob serán identificados no por documentos, sino por su propio espíritu, que reconocerá a los suyos. El pueblo de Israel no se define solo por sangre, sino por pacto. Ser Jacob, ser Israel, es ser libre para servir al Altísimo. Incluso en los cielos, Yahweh esconde su gloria tras nubes. No porque tema ser visto, sino porque ninguna carne puede soportar su luz directa. Las nubes fueron siempre su vestidura de ocultamiento. Así descendió sobre el Sinaí, así cubrió el tabernáculo cuando su presencia lo llenó, así se elevó Yeshua cuando ascendió ante los ojos de sus discípulos. Las nubes no son solo vapor, son un velo entre la eternidad y el tiempo, entre lo visible y lo invisible. En ellas se oculta el misterio de la gloria que ha de revelarse. Así también Yahweh cubre las cosas santas, no para esconderlas eternamente, sino para preservarlas del profano hasta que llegue la hora. Podríamos decir entonces que todo lo que pertenece al reino tiene un candado divino. Nada sagrado está totalmente perdido, pero tampoco disponible al capricho humano. El Eterno guarda cada elemento, cada linaje, cada lugar, cada símbolo, hasta que todo esté alineado con su propósito. De esa manera, la historia avanza no por accidente, sino por diseño. Cada obstáculo aparente, la mezquita en el monte del templo, la ausencia del aceite, la pérdida de las genealogías, el silencio del arca, son señales de que Yahweh sigue teniendo el control absoluto. Él no improvisa, Él espera, y cuando Él se mueve, nada puede detenerlo. Esta comprensión nos invita a una reverencia mayor. No se trata solo de estudiar profecías o especular sobre eventos futuros, sino de reconocer que el Eterno gobierna en los detalles. El control de Yahweh no es solo sobre los grandes reinos, sino sobre el tiempo mismo, sobre la materia, sobre los ciclos biológicos de una vaca roja o la genealogía de una familia sacerdotal. Cada átomo, cada historia, cada vida humana está tejida en su plan perfecto. Por eso, cuando miramos el mundo actual y vemos caos, guerras, corrupción o confusión espiritual, debemos recordar que nada de eso escapa al diseño mayor. Yahweh permite el ruido humano, pero nunca pierde el compás. En el momento preciso, como un músico que espera la nota justa, levantará su batuta y todo cobrará sentido. El Mesías, Yeshua, regresará en el tiempo exacto, cuando todos los sellos del Eterno hayan sido abiertos, cuando los guardianes del arca vuelvan a servir, cuando el templo celestial descienda y su presencia vuelva a morar entre los hombres. Hasta entonces lo nuestro es discernir, no forzar. Es esperar con sabiduría, no con ansiedad, porque los misterios del reino no se abren con violencia ni con cálculo político, sino con obediencia y pureza de corazón. Quien intenta abrir un sello que Yahweh ha cerrado, se destruye a sí mismo, pero quien espera el tiempo del Eterno, verá la gloria manifestarse sin esfuerzo humano. El estudio que sigue busca precisamente eso, reconocer los patrones de Yahweh en la historia, no como curiosidades arqueológicas o teológicas, sino como pruebas vivas de que el Todopoderoso tiene el control absoluto sobre todo lo creado. Cada señal, la mezquita, el sacerdocio, el arca, la vaca roja, el aceite, las genealogías, las nubes, son piezas de un rompecabezas perfecto que solo el Creador puede armar. Y cuando la última pieza encaje, el reino de Yahweh será revelado en plenitud, y toda lengua confesará que Yeshua es el ungido, el Hijo fiel que cumple la voluntad del Padre. Porque Yahweh no ha perdido el control ni un solo instante. Lo que vamos a ver los candados divinos, cómo el Eterno encerró en estas formas legales su verdad, para que nadie usurpe, para que nadie cambie la historia. Vamos a salir de ese formato que pensábamos que el Eterno todo puede hacerlo inmediatamente cambiando su plan establecido. Si fuera de esa manera, no estuviéramos nosotros estudiando, simplemente viviéramos y ya estamos separados para algo que ya está ganado. Pero bien, ¿por qué comenzamos con la mezquita? Cualquiera puede decir, y estos hermanos ya se volvieron defensores de los musulmanes. No, esto es parte de la historia. Y recuerden que
La Biblia, este libro, no es religión, este es un libro de gobierno. Este libro de gobierno es lo que tiene, cómo el mundo se va a mover en el futuro. Entonces, la mezquita del templo se refiere a la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el monte del templo en Jerusalén, también conocida por los musulmanes como Haram al-Sharif. Esta mezquita es la mezquita de la roca. Esta mezquita está en lo alto del templo, fue puesta después de que a Mahoma se le presenta en ese lugar, en Jerusalén, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel se le presenta y le ordena poner ahí una mezquita. Pero ¿será que es el Eterno? Yo no sé, pero tiene mucho sentido. Porque esa mezquita es la que ha impedido que el pueblo judío levante otro templo. Estuvo cuidada por los musulmanes, los turcos, el Imperio Otomano, durante muchos siglos. Pero hoy hay gente que está pretendiendo hacer un templo ahí. Lo que quitar esa mezquita es una guerra mundial. Si no hubiera esa mezquita, hace rato la entidad sionista que llegó a la tierra usurpando la identidad de Israel, ya hubiera levantado un templo absolutamente ilegal. Entonces vemos un sello del Eterno en eso. Y vaya a saber si Gabriel era el verdadero, porque esto tiene un sentido más bíblico para la restauración de Israel. Bien, otro de los candados del Eterno que hablábamos era del sacerdocio. En el futuro, las líneas sacerdotales tienen que ser perfectas. En el futuro, en el templo de Ezequiel, del capítulo 40 al capítulo 48, los sacerdotes ya no van a ser de las 24 familias sacerdotales que fue hasta el segundo templo. ¿Por qué? Porque se anuncia que solo los descendientes de la línea de Sadoc serán los que sirvan en el tercer templo de Ezequiel. Cuando venga el Mesías, habrá un proceso, un protocolo con vaca roja, con un ritual, y se hará purificación y ahí se hará el templo. Pero ¿quién va a estar ahí dando la orden de templo? Yeshua. No puede ser que un consejo llamado el Instituto del Templo instaure un templo ahí absolutamente ilegal, falso y profano. Entonces vemos que hoy sí es detectable el gen levita, pero es imposible detectar si es que un levita es de la línea de Sadoc, o sea, una familia específica de un sacerdote que amó a David y que ese sacerdote fue fiel, ¿no? Entonces el Eterno le dijo, en el futuro solo tu familia me servirá. Ya, hasta el segundo templo habían 24 familias de Kohanim. Entonces vemos que hay haplogrupos, hay cómo detectar, y curiosamente, la línea levítica de los Askenaz, que hoy dominan la entidad sionista, esa línea Askenaz es la mínima que tiene carga verdadera de genes de tribus israelitas, ¿no? Ya, ese es otro de los sellos del Eterno. Nadie puede hacer algo sin que se establezca el tercer templo. Ustedes ven estos sacerdotes en una ciudad ya moderna, así va a ser el templo del tercer templo de Ezequiel. Con la tecnología que hoy tenemos, inclusive el Talmud habla de que para edificar el tercer templo, el Eterno proveerá conocimiento. Fue escrito en el siglo III. El mundo tendrá otro nivel de cultura y de tecnología. Ahí se podrá construir esas medidas excepcionales del tercer templo. Otro de los sellos, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, aquí también se puede uno entender si Yeshua es hombre o el mismo Eterno, hombre o Dios, ¿cierto? El sacerdocio de Melquisedec es algo que no se lograba entender y Pablo tiene esa claridad porque Pablo es un hombre letrado. Entonces sabemos que han existido sacerdotes desde Adán. Sacerdotes es una orden sacerdotal escogida por rectitud, en las cuales fueron, el libro de Gálatas mismo refiere que hubo 8 sacerdotes hasta Noé, pero después de Noé, que fueron predicadores de justicia. Ya, esos sacerdotes fueron los patriarcas a excepción de Lamec y de Enoc. Lamec porque murió antes que Matusalén, su padre, y Enoc porque él fue traspuesto.
Entonces, los otros patriarcas fueron sacerdotes, o sea, mediadores entre Yahweh y los hombres. Primero fue Adán, ¿no? Adán fue escogido como un mediador para hacer honrar, inclusive hasta hacer sacrificios. Pero esto no se entendía. ¿Y por qué Yeshua? ¿Por qué Yeshua es el último Melquisedec y dice Pablo que este no muere? Porque está resucitado. Entonces, él no puede hacer que el mediador entre Yahweh y los hombres sea el mismo Yahweh. O sea, es absurdo. Entonces, Yeshua está en un lugar como se les mostró a Moisés. Moisés cuando hizo el tabernáculo en el desierto, él copió, él tomó nota de un lugar que fue mostrado físico en algún lugar del universo. Veamos la carta a los Hebreos. Asimismo, Yeshua está ministrando en ese lugar, el original. Capítulo 8. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Porque a todo sumo sacerdote se le designa para presentar ofrendas y sacrificios, de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá. Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo, se le advirtió, mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Yahoshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Yeshua tiene que renovar el pacto. Él es mediador de una alianza superior, el pacto renovado con Israel, ¿no? Entonces ya sabemos de que no existe otra manera de renovar el pacto sino es apartarse y estar. Entonces ya comprendemos qué es lo que hace Yeshua. Yeshua en la gran tribulación lo que va a hacer es confirmar el pacto como dice el libro de Daniel. Bien, tenemos otros sellos maravillosos que preservaron durante 1900 años. En el año 93 en Patmos, el Eterno le da a Juan, un discípulo de Yeshua, le entrega el libro de Apocalipsis y le da unos sellos, dice unas cartas selladas, ¿no? Entonces son 7 sellos. Estos sellos iban a ser abiertos solo cuando regrese el pueblo. Son cartas que solo el Mesías, el rey de Israel, puede leer. Esto no es para cristianos, no es para judaísmo como religión, es para las dos casas restauradas. Entonces, en el último jubileo desde 1981-82, que es el jubileo 119, todos estos 50 años hasta el año 2031-32, que viene a ser el año 6000 desde Adán, es la restauración de Israel. Entonces, solo aquí se pueden abrir los sellos, pero el último sello, la última carta sellada, es en medio de la tribulación, cuando vienen las copas de ira. Entonces, ¿qué son estas cartas selladas? Son la manera como el Eterno va a cuidar de su pueblo regresado. Primer sello, un varón que viene en un caballo blanco, un rey sin flecha, y viene a buscar la flecha. Y Yeshua viene a buscar a Efraín, según Zacarías 9:13. Segundo sello, un caballo rojo, es el sionismo. El sionismo se derrumbó esas torres, ustedes ya saben, en una fecha esotérica, y eso hizo que ellos invadan Medio Oriente. ¿Y qué pasó ahí? Están sacando a las tribus porque tiene que haber una guerra, como dicen las profecías de Zacarías 10 y Jeremías 49, para sacar de esos países árabes a la casa diseminada de Israel. Pero el sionismo cambia la historia. O sea, escúchenme lo que digo. Esta guerra del segundo sello fue para eso. Por eso es una carta sellada. Nosotros sabemos que ahí está regresando, ¿no? ¿Y qué pasa el tercer sello? El tercer sello es un caballo negro. Este caballo negro hace que Efraín regrese como cuando venga este caos económico que se avecina el próximo año. Y viene como un caballo pálido, con enfermedad, con la otra que ustedes ya saben de los pinchazos. Entonces eso va a sacar al pueblo,
va a hacer que se sienta presionado a salir. Acuérdense que luego viene el último pueblo que tiene hasta según la profecía. En el quinto sello, nosotros vemos que es un planteamiento de juicio porque ya en este sello del caballo amarillo que viene el próximo año o en dos, va a perecer mucho pueblo del Eterno por esas inoculaciones. Y eso va a hacer que el Eterno juzgue, tenga un arma de juicio contra las naciones. Entonces viene el quinto sello, que es presentación de juicio. El sexto sello es una guerra termonuclear, donde ahí sí ya se enfrentan las potencias mundiales previas al nuevo orden mundial. Okay. En el año 30, del 2030 al 2031, que es un año de liberación, cae la ciudad de Damasco en Siria. Y ahí es la señal de que ya no hay más pueblo que recoger, ¿no? Entonces ese es el sexto sello. ¿Y qué pasa con el séptimo sello? El séptimo sello es la alerta para abrir las trompetas. Es a mitad de la tribulación cuando cae un asteroide llamado Akenjo, que probablemente sea Apophis, y ese asteroide va a hacer que las trompetas que deben saber cómo proceder y guardarse en los campamentos. No, entonces suenan 7 trompetas en la apertura del sello. Entonces, ¿qué hemos visto? Otro candado del Eterno, candado divino, otra señal divina, un código divino del Eterno solo para su pueblo. Y estos son solo para los que creen en el Mesías. Acuérdense, el primer sello viene el rey. Bien, veamos otro candado del Eterno. Esto no les va a gustar a muchos porque es algo difícil de entender. ¿Por qué el Eterno escondió, como dice en el video, ustedes inicial vieron, que dice que ese velo que cubría la verdad que estaba del Eterno eran unas nubes, donde fue llevado Yeshua, donde descendió en el desierto? Era la tecnología de sus ángeles cubriéndose con un velo. Miremos esto. Ovnis camuflados. Así el Eterno con sus naves. Y así navegan muchas veces por nuestros cielos de manera transparente, que no sean detectados por el ojo humano. Muchas veces toman formas de nubes por la parte de afuera y ocupan esto como un camuflaje para que la gente no sienta miedo y también Ovnis camuflados. Y así navegan muchas veces por nuestros cielos de manera transparente, que no sean detectados por el ojo humano. Muchas veces toman formas de nubes por la parte de afuera y ocupan esto como un camuflaje para que la gente no sienta miedo y también ellos pasen un poco más desapercibidos de la sociedad. Sin embargo, sus movimientos no concuerdan tampoco con lo que vendría siendo una nube normal. Muchas veces toman formas transparentes que también desconcierta a las personas. No sé qué sea. Estos discos transparentes se han visto por todo el mundo. Muchas veces también tienen formas triangulares. Sin embargo, recorren el planeta y la gente no se da cuenta de que nos vigilan y que están ahí. ¿Qué será?
eso no es. Esta es una rueda negra. No se cierren a esas cosas. Eso es como funciona. El Eterno también tiene su manera de haber presentado. A ver, ¿cómo definimos nubes en el desierto? Ya vimos la luz del desierto, cómo quemó inclusive piedras. Hemos visto cómo Elías fue llevado arrebatado en un carruaje de fuego, cómo Yeshua fue recibido en una nube. O sea, ¿qué tal la nube? Es una manera misteriosa del Eterno también de cubrirse. Me quedé fascinado con el argumento de que es el velo que cubre la verdad, porque no se puede saber todo de una sola vez, ¿no? Nosotros sí, somos la última generación que estamos aquí. Bien, a ver, el arca, ¿no? Si es que una familia, si no es del linaje de Sadoc, hay un pasaje donde Usa murió al tocar, él era un sacerdote, pero vio que el arca iba a caer de los bueyes y él, como haría cualquier comedido y siendo sacerdote, fue y tocó el arca. Pero estaba prohibido de topar si es que no era de una sola familia. ¿Por qué es necesario que entendamos eso? Porque el arca fue encontrada en 1982. Cuando fue encontrada el arca en 1982, se declara el regreso del pueblo. ¿Pero quién la encontró? Un señor que se llama Ron Wyatt. Obviamente, este año, cuando encontramos el arca, es un año de liberación, tenía que ser de este linaje, del linaje levita de Coat, por la línea de Amram, Aarón, Eleazar, Pingeas y Sadoc. ¿Por qué? Porque en el último tiempo solo los sacerdotes, como les dije hace un rato, de la línea de Sadoc, pueden tocar los utensilios santos. O sea, si es que él no era eso, o sea, no hace falta que esté escrito que ustedes vean. Simplemente él tenía que ser así, de esa línea, otro no puede ser. ¿Y cómo comprobamos? El gobierno israelí, la entidad sionista, para apoderarse del arca, le mandó a él, mandó a sacerdotes supuestamente vestidos, o que serían disfrazados de levitas, y como no eran de la línea correcta, los 6 murieron. Tocó mandar a traer a Ron Wyatt a que saque los cadáveres. Y se dan cuenta cómo funciona con el Eterno. Entonces, este señor, siendo sacerdote, es la manera como cuidó de que nadie haga una abominación con los utensilios santos, porque ahí está la verdad. Si es que saca el arca, la entidad sionista, ¿cómo renovamos el pacto? Porque tiene que asomar la sangre de Yeshua en el arca. Y él va a hacer un milagro que el arca se va a ver. En el año 2031, para iniciar la tribulación, porque ya vamos a la tribulación nosotros a completar el pacto. Nosotros aquí en la tribulación tenemos que sellar el pacto en este tiempo. O sea, el pueblo, ustedes que han venido antes son parte de los 144,000, así declaro, los digo y los declaro, porque las personas que califican para esto tienen que ser antes de la tribulación, el reverdecer del Higuel, a los que van a recibir al resto, más mujeres y niños, ¿no? Entonces, vemos que todo tiene una formalidad. Otro de los sellos de estos candados divinos del Eterno es la vaca roja. No se puede construir ningún templo sin antes haber purificación. Esto está en el libro de Números 19. Nosotros debemos saber, entender, estar claros con este tema. Este tema no es un tema como para el cristianismo le suena muy pasado, ¿no? Entonces esto tiene que suceder previo a la venida del Mesías, tiene que nacer una vaca roja. ¿Cuándo pensamos que podría nacer una vaca roja? ¿Por qué? Porque el Mesías tiene que preparar el sacerdocio y también tiene que preparar el terreno donde después de todos los eventos, el 2038, cuando él llega, la vaca roja tiene que tener por lo menos de 2 años y medio a 3 años. Por lo tanto, la vaca roja nacería en este tiempo. En el 2036 y al 2037, que es cuando él venga, tendrá la edad justa para hacer purificación
dice que hay 7 meses de recolección de cadáveres. Tiene que haber purificación y también para limpiar el sacerdocio, limpiar el monte del templo, habrán cadáveres por doquier. Sabemos que ese es el tiempo, ¿no? Entonces, este es un sello. No puede ser una vaca roja clonada como quiere hacer el Instituto del Templo. El Instituto del Templo está luchando contra todo porque la entidad sionista quiere tener un templo ahí para someter al mundo. Ya somete a las iglesias evangélicas, ya somete a raíces hebreas, tiene pastores de raíces hebreas confundidos, trastocados con una entidad sionista, con un falso regreso. No se puede acomodar. Estos son los sellos divinos, los sellos santos. Estos son los candados divinos del Eterno. Todo tiene que ser, no solo con la vaca roja, sino quien la sacrificará serán sacerdotes de la línea de Sadoc. Tienen que ser escogidos por el Eterno. Entonces, otro de los sellos, como veíamos en el video, son las genealogías de la Biblia. En las genealogías parece que fuera como nos narra en el video, es algo como muy repetitivo, unos argumentos fríos ahí que no tienen sentido. No, estamos hablando de linaje. Es linaje, es las mezclas, es de Génesis 3:15, la mezcla, la simiente de la serpiente, la simiente humana, la simiente de Adán, una mezcla. Entonces vemos que aquí viene la genealogía desde Adán. Hay una línea que divide Caín, Enoc, Irad, Mahalalel. Entonces vienen linajes de Caín. Y acá viene el linaje de Adán, que viene Set. Por eso vemos que la línea de Set todos son hijos de Eva, ¿no? Y Adán. Y acá nosotros ya les hemos explicado. ¿Y dónde se unen las dos simientes? Las dos simientes se unen aquí en el diluvio, en Noé. Cuando él lleva al arca a una esposa hermana de Tubal Caín, Naama. Ella va aquí en el arca y ella pasa, y de lo cual es violada, tomada o seducida por Cam y nace Canaán y viene la maldición a Canaán. Entonces pasa el diluvio, la simiente de Caín a través de Canaán. También vemos las linajes hasta de Yeshua. Bueno, hay dos linajes. Sabemos que Mateo es un libro hebreo, pero sabemos que fueron trastocados. Si no, ahí vemos Mateo 28:19, que es una prueba de que eso de ahí ha sido topado, manipulado, aumentado. Entonces, tenemos más seguridad la genealogía de Yeshua por la línea de Lucas, que Lucas no es un médico griego, Lucas es un sacerdote levita Gilel, por eso se da el lujo de escribir al sumo sacerdote Teófilo del Templo, las dos cartas en Hechos de los Apóstoles y en Lucas, ¿no? Y esto es un candado del Eterno, son las genealogías, en esto se centran las escrituras. En esto vemos, por ejemplo, que en Apocalipsis 13 vemos esta bestia. No se refiere a un monstruo, se refiere a una bestia, un hombre animal, una referencia, un paralelismo, una comparativa, una metáfora. Entonces, estamos viendo que dice que Juan se para sobre la arena del mar y que ve una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas en sus cuernos, en sus diademas y en sus cabezas. Había nombres. La bestia, que es un dragón, ¿no? Una serpiente. Estamos viendo a Esaú tomando mujeres cananeas. Recordemos que las mezclas se dan a través de los linajes altos. Las mezclas, porque por lo general ellos eran patriarcas los que cruzaron el diluvio. Y fueron digamos, Japet fue para la zona nororiente, entonces no es que todos los rusos descienden de él, no, porque ellos no son los primeros hombres, pero sí los linajes que dirigen se mezclaron. Por ejemplo, vemos que un linaje reconocido, un hombre de honor, digamos así, Esaú, se mete con reinas cananeas. También vemos que tiene patas de esta serpiente, sobre el lomo de esta serpiente, sobre ella cuelgan esta bestia con patas de oso. Patas de oso quiere decir Magog, es hijo de Japet. Y es lo que es Ucrania, Rusia hoy. Y vemos ahí un juicio también. Este es el que trae, las patas son el que lleva, el que moviliza esta simiente. El falso judío,
el Házaro, el Jafetita Házaro, ese. Tiene, dice, unas cabezas como de leopardo. ¿Cómo? Semejante, dice. Estas son Grecia, es Javán, hijo de Jafet, nieto de Jafet. Tiene una boca como de león, ese es Dan. Por ejemplo, Dan, ¿cómo se mezcla en las realeza europea? Porque sube por el Danubio, llega a Dinamarca, que es la monarquía más antigua, y comienza las descendencias de todos los linajes, los reyes merovingios. De ahí salen estos y se mezclan también con la nobleza negra y empiezan a hacer una élite, ¿no? Los danitas. Esta es teóricamente lo que sucedió. Entonces, ¿cuándo se infiltran los falsos judíos con ellos, los patas de oso? Cuando en el siglo XVII las logias masónicas son infiltradas por los Rothschild especialmente. Y se toman mujeres princesas y reinas de la realeza. Javán quiere decir el greco-romanismo. Entonces, esa boca como de león es la profecía de Génesis 49, que dice que Juan es serpiente junto al camino que se hará pasar, va a juzgar, dice, no siendo de Judá, quiere juzgar a su pueblo. Él se cree judío y va a ser de pronto hasta ungido, porque vemos acá más adelante la abominación desoladora. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en estas figuras, ¿no? La importancia, los candados, la importancia de saber genealogías. Esto no es un tema espiritual, es algo comprobable. Nosotros podemos ver en el Israel actual las pruebas genéticas. De hecho, están prohibidas en el Israel actual las pruebas genéticas. ¿Por qué? Por estos problemas de falta de una veracidad en la identidad judía del pueblo que está allá, porque es una entidad que sí llevó pueblo, pero el gobierno y el posicionamiento es por manos de los Rothschild. Bien, ya saben, entonces hemos visto esto que es importante. Algo más que decíamos en el video, los cambios de nombre. Efraín está en las naciones. Efraín es cuando usted está en una Keilah, reconoce que hay que guardar la Torah, que Yeshua no es cristiano y todo eso, ¿no? Pero no ha regresado. Pero cuando usted se aparta a vivir en las montañas, a vivir, a sellar pacto, a preparar terreno, campamentos para el pueblo, usted se convierte en Jacob. Ya es en libertad, porque Ezequiel 20 dice que les hará pasar bajo la vara y va a regir. Aquí va a confirmar el pacto antes de tiempo. Por eso Isaías 66:7 dice que nace alguien antes de tener dolores de parto. Nace alguien sin dolores de parto, sin estar de alumbramiento. Es un milagro. Son los 144,000 al reverdecer de la higuera. Ellos tienen esto. Además, en Apocalipsis vemos que se les da un nombre nuevo. Se les da la palabra Cefos. En un Cefos blanco se le dará un nuevo nombre. Cefos es cuando un hombre está en libertad. Cuando existían esos juicios en aquellos días, se usaban piedras negras y piedras blancas los jueces y ellos ponían en un ánfora. Y el mayor número de piedras blancas daban la libertad. Por eso se escribe un nombre nuevo en una piedrita blanca. La ley del almirantazgo es lo que siempre estuvo el mundo bajo un decreto, en las bulas papales, la realeza y la iglesia dominando el mundo, Roma, en esencia. Esto se llama la ley del almirantazgo, es que la iglesia es dueña de las personas, por eso somos números. Por eso es necesario un cambio de nombres y Yeshua sabe que Jacob tiene que cambiarse el nombre porque está con un nombre, Efraín es un hijo que está en las naciones, tiene que salir de las naciones. La transición es hoy, pero si es que alguien llega después, puedes llegar hasta la mitad de la tribulación, pero con pérdida de bendición, con pérdida de honor. Bien, otra de las temas centrales es de este estudio, es cómo se hace aceite de la unción, la fórmula secreta, un preparado, así como el Ketoret. Eran familias que tenían eso, ¿no? Apareció unos frascos, en Qumran también aparecen unos frascos que son hallados con las fórmulas, pero aunque no se puede establecer la fórmula exacta de este sacerdocio, todo eso se va a restaurar.
Por eso es que hoy día es hasta gracioso y ridículo ver gente en iglesias ungiéndose aceites comerciales de palma, o sea, que en verdad que eso es algo terrible, ¿no? Terrible, terrible. Y esto es algo que tiene que guardar esto. O sea, toda unción que hagan, tanto en el monte, todo será inválido, pero profano, porque está usando las cosas santas. Dice el Eterno, no hagas conmigo como hacen las naciones con su pueblo, con sus dioses. Las naciones tienen sus costumbres. Bien, esto es algo maravilloso que tiene que también proporcionarnos el Mesías cuando venga. Bien, hay otros misterios, ¿no? Que está guardado así en estos conceptos. Tiempo, tiempos, medio tiempo, 42 meses y 1260 días. Que en realidad parecería lo mismo, 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio. Pero ¿por qué da en esta manera? Por ejemplo, dice en Apocalipsis 3:5, dice que la bestia da autoridad para actuar 42 meses para hablar con arrogancia y blasfemias contra el Eterno. Entonces se da 42 meses que es el nuevo orden mundial, que es la esencia de la bestia, la esencia. Pero del mismo linaje va a salir el hombre de pecado. Es decir, aquí, por ejemplo, este es la bestia, este es el nuevo orden mundial, como quieren gobernar con el ojo que todo lo ve. Pero estos mismos son la esencia de la genética del hombre de pecado. Pero estos son los imperios que han dominado. Porque acuérdense que todos los juicios de las naciones son porque atacaron a Israel, porque han dañado a Israel, porque para este tiempo final, en medio de la tribulación, en este tiempo, se les llama, cuando hacen la abominación despreciable, se les llama Sodoma y Egipto a Jerusalén. No es que es el pueblo de Dios elegido que está este momento ahí, sino que esa es la tierra elegida, pero tiene que sufrir todo este proceso, estos protocolos de purificación. Bien, entonces vemos que tiempo, en Daniel 7:25 dice que tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, estos 3 años y medio que son completos, 3 años y medio va a gobernar el asedio de estos reyes, ¿no? Que se separan, el hombre de pecado. Pero los 42 meses es el nuevo orden mundial. Y los 1260 días, que son los que cuida en Daniel 12, Miguel los campamentos va a ser el proveedor. En este tiempo capaz que no hay ni provisión. Por eso tenemos que estar guardados en las alturas. Nada, yo vi por ahí a alguien que está haciendo un campamento en la playa, imagínense. Hasta dónde llega también a veces la arrogancia y la ignorancia. Hay que seguir la orden del Eterno en los lugares donde Él ha escogido. Son 1260 días que tenemos que estar guardados donde hay las reservas de agua. Nos puede faltar un poquito hasta las calorías, pero el agua no nos puede envenenar. Hay que llegar vivos hasta el 30 de septiembre del 2038, por lo menos los que el Eterno haya seleccionado, porque muchos dormiremos y nos levantaremos. Bien, entonces ya sabemos que 1260 días. ¿Por qué 1260 días? Porque es más exacto. En un calendario de 12 y 13 meses, 1260 días nos da con exactitud desde Pesach del 2035, hasta el 30 de septiembre del 2038, da 1260 días. ¿Por qué? Porque en este lugar, en Pesach del 2035, se levantan los dos testigos en este tiempo de la angustia. Porque aquí en la mitad de la tribulación, con el nuevo orden mundial, 42 meses, estaremos perseguidos, pero por las marcas, pero habrá paz y seguridad, porque el mundo va a estar sometido a su control. Pero para nosotros no va a haber paz y seguridad, porque tendremos que buscar alimentos, defendernos entre nosotros, no dejarnos marcar, vamos a ser apátridas. Entonces este es un asedio, ¿no? Pero esos 3 años y medio de acá es el hombre de pecado. Y entonces 1260 días comienza la predicación de los dos testigos. Acuérdense que en Pesach siempre se deja abierta la puerta que entre Elías y ellos empiezan su predicación y terminan, mueren 3 días antes de la resurrección y termina su testimonio resucitando. 1260 días. Se abre el séptimo sello, que también yo ya les dije que acá, que los sellos eran
para resguardar al pueblo que regresa y a Jacob en medio de la tribulación. Entonces, los sellos se abren, los 6 sellos se abren hasta el 2031, los 6 sellos, con una guerra mundial que libera Damasco. Pero aquí ya entramos en la tribulación en el 2030, 32, y estos 7 años hasta el 2038 son de las 70 semanas de Daniel. A mitad de la semana se sella el pacto, o sea, en esta semana, en medio de esta semana, no dice a mitad, sino en medio de esta semana sellamos pacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Estamos con Jacob liberado. Efraín se libera en el Semita el 2030-2031. Ya, la restauración de Israel. ¿Para qué han sido los sellos? Para liberar. Y el séptimo sello para que salgan las trompetas. Cuando salen las trompetas, el séptimo sello, 7 trompetas. Los dirigentes deben saber qué hacer hoy, ya, desde ya, porque son trompetas las que suenan para alertar a los dirigentes de las comunidades, de las congregaciones, los que van a guardar del pueblo. Ellos tienen que tomar precauciones en este tiempo, por eso se le anuncia granizo, fuego, humo, se le anuncia contaminación de las aguas, subida de los mares, muerte de los peces, hasta una invasión extraterrestre, el sexto sello y el quinto. Y el séptimo, la venida del Mesías, ¿no? La trompeta. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Por eso es que el Eterno guarda todo este tema de los tiempos, medio tiempo, 42 meses, 1260 días. ¿Por qué 1260? Por el calendario inbomismal. Si ustedes hacen 1260 días y justo aquí sea un año de 13 meses, no coincide. Estamos con la fecha, asegurando fecha, hermano. Eso es. Sigamos, otro de los sellos maravillosos del Eterno es mostrar que un solo hombre haga todos estos descubrimientos. Es increíble. Por ejemplo, descubre el arca de Noé, Ron Wyatt. Un hombre escogido por el Eterno hace las mismas cosas, todo él. Porque eso es una manera de mostrar que no es una coincidencia, sino una repetición. Y las repeticiones santas, así como las convocaciones anuales, son repeticiones que hacen que una mente controle lo que va a pasar o esté dirigiendo en un camino. Descubre las anclas usadas por Noé, el cruce del Mar Rojo, restos de los faraones, de los carros egipcios en el Golfo de Acaba. Descubre la montaña Sinaí en Arabia, la piedra por donde brotó agua, el arca del pacto de encuentro en 1982, y esto es maravilloso, porque dice la profecía de Macabeos, dice, escrita por Baruch. Ese libro debería estar en el canon. Ese sí, no Esther. Ya, entonces dice que este libro dice que cuando encuentren el arca, el Eterno haya perdonado a su pueblo. Y esto es lo que se demora. Y Ron Wyatt encuentra aquí en el jubileo 119 el arca del pacto. Entonces, ahora sí podemos entender cómo es este tiempo. Estudie esto, hermano. Estudie. Bien, otro de los maravillosos sellos del Eterno es cuando el Eterno juzga a las naciones. El Eterno es justo. El Eterno, los juicios del Eterno son verdad. En él no hay mentira. Son juicio, son justicia, rectitud, Torah. Él nunca va a juzgarle a las naciones con la Torah. Entonces él recurre a las leyes del hombre. Por eso es que existe la ley del mar y la ley y en el código de Hammurabi desde la antigüedad, desde unos 300 años antes de la entrega de la Torá, el rey, el dios o Kemosh es una entidad que le dio a Hammurabi unos códigos, unas leyes para la época considerables, tienen cosas que a veces coinciden con la Torá, pero vemos que hay una ley, la ley del mar, la ley del agua, la ley del acusado. Cuando una persona era acusada, se les llevaba al río, entregaba los bienes al acusador, y si moría, se quedaba el acusador con los bienes. Si sobrevivía, el acusador tenía que ir al agua y entregar sus bienes al sobreviviente. Entonces el Eterno así ha juzgado, así fue el diluvio, así juzgó a Faraón. Faraón fue llevado al agua y ahí murió y entregaron oro.
Eso es el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20, del acusador, de los hermanos. Eso es la inmersión. El mismo Yeshua tuvo que hacer inmersión de esta manera. ¿Por qué? Para que comience su obra, tenía que estar en un estado libre. Él nació bajo el Imperio Romano. Entonces esa inmersión le hacía a él vencedor. Por eso es que él venció a la muerte. Entonces, todas estas cosas son reglas, hermano. Esto no es de espiritualidad. Estos son reglas de entidades que están allá afuera con el Eterno a la cabeza, gobernando todo, sosteniéndolo todo, controlando todo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando se viola todos estas normas, estos patrones? Va a haber un aceite, tal vez una unción en el monte del templo, no, porque no es el lugar, no es necesario que haya templo, pero que cojan cosas del Eterno para hacer abominaciones, como la unción, como el arca ya va a aparecer, y después de que aparezca el arca, ya no se dirá más arca del pacto. Cuando aparezca la sangre de Yeshua, capaz que ellos quieren ungir a alguien en el monte del templo. Ya les voy a indicar las fechas. Sin vaca roja, sin purificación, o tal vez con una vaca roja clonada, levantada por ellos mismos. Dice Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, se le van a levantar tropas el 2 de febrero del 2035 y parará el continuo sacrificio. Yeshua ya, que es el único sacerdote oficiando, porque mientras esté Yeshua y no haya templo, él es el que oficia, dejará de hacer la intercesión por el regreso del pueblo, porque todos estarán guardados aquí. Desde esa fecha hasta la abominación despreciable, habrán 1290 días en Apocalipsis 12. La abominación desoladora será el 9 de Ab, cuando ha pasado todas las cosas sobre Israel. Se cayó el primer templo, el segundo templo, las inquisiciones de 1492, la persecución, la orden de muerte de los judíos. Todo ha pasado, o sea, son cosas establecidas en fechas porque así es el Eterno. Y dice que desde el fin de la intercesión, cuando todos están guardados, bienaventurado el que llegue a 1335 días, que será el 30 de septiembre del 2038, Yom Teruah, la venida del Mesías. Entonces, ¿qué pasará en esta abominación despreciable? Más o menos unos 30 y pico de días antes de la venida del Mesías. Habrá algo que ya sea para juicio, para castigar en Armagedón, en los 10 días terribles. Se hará una unción, profanarán los utensilios, harán un sacrificio de una vaca. Eso delante del Eterno es algo terrible. Entonces ya entendemos que estos versos de Daniel 11:31 no hablan de un solo evento, hablan de un lapso, de este lapso de 3 años de que es que comprende estos versos. Y así la vaca roja podrían usar, y eso será una abominación delante del Eterno. Entonces, hemos comprendido cuáles son los candados divinos. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo, hermanos? ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo en este último tiempo? Apartarse. Estamos en este tiempo todavía, en el año 2025-26. Tenemos 2 sellos que se van a abrir los 2 próximos años, y luego para sellar el pacto vendrán las personas al final, en medio de la tribulación. Nosotros las recibiremos y tenemos que estar en estos lugares ya, en este tiempo, antes del 2031, debemos de estar apartados esperando. Todos los que se apartan a vivir en este tiempo son parte de los 144,000. Tienen 3 años, 4 años para apartarse. Si no pierden esa bendición, va a haber 144,000. Si no quiere uno, pues habrá otro. Entonces no pierdan su oportunidad, hermanos. En el nombre de Yeshua, yo espero que este estudio sirva para repetir y repetir todas estas maravillas del Eterno que nos ayudan a comprender el tiempo en que estamos. No existe otro entendimiento de las Escrituras. Saludos, hermanos.